Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a responder o a intentarlo una pregunta de la que se habla últimamente. ¿Puede un meteorito causar millones de muertes en 2027? En los últimos días ha circulado con fuerza una advertencia de impacto catastrófico, la posibilidad de que un meteorito caiga en la Tierra en 2027 y provoque millones de muertes en cuestión de horas. El titular es impactante, el escenario inquietante y la reacción emocional casi automática. El cielo, cuando se presenta como amenaza, activa uno de los miedos más primarios del ser humano, el peligro que llega desde fuera, imposible de negociar o de controlar. Sin embargo, cuando se trata de riesgos globales de esta magnitud, la ciencia exige separar con cuidado la especulación del peligro real. No hacerlo conduce a confusión, alarmismo y a una percepción distorsionada de cómo funciona realmente la vigilancia planetaria en el siglo XXI. En el lenguaje cotidiano se utilizan de forma imprecisa términos que, desde el punto de vista científico, describen realidades muy distintas. Un meteoroide es un fragmento rocoso o metálico que viaja por el espacio. Cuando ese objeto entra en la atmósfera terrestre y se desintegra produciendo un destello luminoso, hablamos de meteoro. Solo si una parte de ese cuerpo sobrevive al paso atmosférico y alcanza las superficies terrestres, se denomina meteorito. Esta distinción no es trivial. La inmensa mayoría de los meteoros que observamos se desintegran por completo en la atmósfera y no representan ningún peligro. Los impactos capaces de causar devastación regional o global no provienen de meteoritos pequeños, sino de asteroides o cometas de decenas o cientos de metros de diámetro, cuerpos que no se fragmentan fácilmente y que liberan una enorme cantidad de energía. Estos eventos son extremadamente raros en escalas humanas, pero no imposibles en escalas geológicas. Para contextualizar las cifras que suelen citarse en titulares alarmistas, es importante hablar de tamaños y energías. Un objeto de más de 50-100 metros de diámetro podría causar destrucción regional severa si impactara en tierra firme, comparable a una explosión nuclear de gran potencia. Un asteroide de más de 1 kilómetro tendría consecuencias globales, como inyección masiva de polvo a la atmósfera, enfriamiento temporal del clima, colapso de ecosistemas y alteración profunda de la cadena alimentaria. El evento más conocido es el impacto de Chicxulub hace 66 millones de años, asociado a la extinción de los dinosaurios no avianos. Aquel asteroide tenía unos 10 kilómetros de diámetro y, sin embargo, impactos de ese tamaño ocurren a escalas de decenas de millones de años, no de décadas. Hablar de miles de millones de muertos en 48 horas implicaría un objeto muy grande y un impacto en una zona densamente poblada o en el océano con generación de tsunamis masivos. La probabilidad estadística de que algo así ocurra en una fecha concreta es extraordinariamente baja. A día de hoy no existe ningún objeto conocido, catalogado y confirmado por agencias espaciales como la NASA o la Agencia Espacial Europea que tenga una probabilidad significativa de impactar en la Tierra en 2027. Por lo tanto, tranquilidad. Los catálogos de objetos cercanos a la Tierra, el NEO, incluyen decenas de miles de cuerpos monitorizados de forma constante,
Cuando se detecta un objeto potencialmente peligroso, se calcula su órbita con precisión mediante observaciones repetidas y se actualiza de manera continua durante años o décadas. En la práctica, la mayoría de los objetos que inicialmente generan cierta preocupación acaban siendo descartados a medida que se refinan los cálculos orbitales. Las predicciones catastróficas que circulan en medios o redes suelen basarse en hipótesis sin respaldo observacional sólido o en interpretaciones exageradas de datos preliminares. Contrariamente a la idea de que la humanidad está indefensa ante el cielo, hoy existe una infraestructura científica global dedicada específicamente a la defensa planetaria. Programas como la Planetary Defense Coordination Office de la NASA, los telescopios Pan-STARRS, el satélite NEOWISE y el futuro NEO-Surveyor rastrean de forma sistemática el espacio cercano a la Tierra. Estos sistemas detectan, catalogan y calculan órbitas con una precisión creciente. El objetivo no es reaccionar en el último momento, sino detectar con décadas de antelación cualquier objeto cuya órbita pueda cruzar la de la Tierra. La detección temprana es la clave. Con tiempo suficiente, incluso desviaciones orbitales mínimas pueden evitar un impacto. Si se identificara un objeto con riesgo real de impacto, la respuesta no sería improvisada ni secreta. Existen protocolos internacionales coordinados entre agencias espaciales, observatorios astronómicos y organismos de protección civil. La primera fase consistiría en confirmar el riesgo real, refinando la órbita con observaciones adicionales. Solo una fracción mínima de los objetos inicialmente catalogados como potencialmente peligrosos acaba representando una amenaza concreta. Si el riesgo se confirmara, se activarían planes de mitigación y, en escenarios extremos, de protección civil para las zonas potencialmente afectadas. La defensa planetaria ya no pertenece exclusivamente al terreno de la ciencia ficción. En 2022, la misión DART de la NASA demostró por primera vez que es posible desviar la órbita de un asteroide mediante un impacto cinético controlado. La nave colisionó deliberadamente contra Dimorphos, un pequeño asteroide, alterando su periodo orbital de forma medible y verificable. Este método no destruye el asteroide, sino que modifica ligeramente su trayectoria. Con años o décadas de margen, un cambio aparentemente insignificante es suficiente para que el objeto falle la Tierra por miles de kilómetros. Además del impacto cinético, la comunidad científica estudia otras opciones complementarias. Tractores gravitacionales, por ejemplo, naves que manteniéndose cerca del asteroide durante largos periodos utilizan su propia gravedad para modificar lentamente su órbita, explosiones nucleares en el espacio, no para pulverizar el objeto, sino para vaporizar parte de su superficie y generar un impacto controlado. Esta opción se considera de último recurso. O velas solares, láseres y ablación térmica, conceptos experimentales que buscan modificar la trayectoria mediante presión de radiación o expulsión controlada de material. El consenso científico es claro. La desviación controlada es preferible a la destrucción, que podría fragmentar el objeto en múltiples piezas igualmente peligrosas. Las advertencias catastróficas suelen emerger en contextos de incertidumbre social, tecnológica o geopolítica. El cielo representa una amenaza incontrolable, ajena a decisiones humanas, y por ello resulta un escenario perfecto para proyectar miedos colectivos. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican estos mensajes, especialmente cuando se presentan con fechas concretas y cifras impactantes, aunque carezcan de base científica sólida. El riesgo cero es verdad que no existe, la Tierra ha sufrido impactos en el pasado y los sufrirá en el futuro. Sin embargo, la probabilidad de un impacto catastrófico, como se está diciendo estos días en redes sociales, en una fecha concreta como 2027 es extremadamente baja. Mucho menor, por ejemplo, que la probabilidad de pandemias, de crisis climáticas severas o conflictos armados a gran escala, riesgos que sí están documentados y en curso. La ciencia no niega la posibilidad de impactos, pero rechaza la certeza de escenarios apocalípticos sin evidencia empírica. La teoría de este meteorito que causará millones de muertes en 2027 pertenece más al terreno de la especulación que a la ciencia. Mirar al cielo con respeto es razonable, mirarlo con pánico no lo es. La verdadera lección no es temer al meteorito, sino confiar en el conocimiento, la cooperación internacional y la ciencia como nuestra mejor defensa frente a lo desconocido. Mañana más. Ciencia y Saber.